Hola, en este video te mostraré algunas estrategias para estimular la segmentación de palabras en niños y niñas de primaria. Antes, quisiera contarte un poco sobre la separación de palabras en la historia de la lengua escrita. Seguro que ya sabes que el español es una lengua derivada del latín. Pues resulta que el latín de la Edad Media se escribía sin separaciones o espacios en blanco. Este tipo de escritura ha sido denominada como scriptio continua. Mira esta imagen. ¿Te imaginas cómo era leer un texto así? ¿Qué complejidad habrá en leer un texto que no tiene espacios en blanco? ¿Has notado que hay personas que leen en voz baja y gesticulan como si estuvieran leyendo en voz alta? Bueno, eso es lo que hacían los lectores medievales. Para poder comprender un texto, primero tenían que vocalizar o gesticular el texto que estaba escrito sin espacios en blanco. Utilizaban el método llamado praelectio, que consistía en pronunciar los sonidos y las sílabas escritas para agruparlas en unidades con significado. Después de haber encontrado las unidades con significado, realizaban una lectura en voz alta, llamada pronunciatio, que les permitía darle acentuación correcta al texto que estaban leyendo. Parker, 1998, y Zamudio, 2010. Como si se tratara de una página con notas musicales, nos señala en un artículo Pérez, la escritura continua era una transcripción que solo se convertía en mensaje inteligible cuando era ejecutada oralmente, para los otros o para sí mismo. Y continúa Pérez, puede decirse incluso que la ausencia o la presencia de espacios en blanco es más importante para la velocidad de la lectura que otras características gráficas, como la forma de la letra o su tamaño. Es por ello que en la antigüedad eran pocas las personas que podían leer en silencio como lo hacemos nosotros actualmente. Cuando leemos, no reconocemos en automático el significado de las palabras. Necesitamos de un reconocimiento visual y también fonético, es decir, pensar en los sonidos. Las dificultades del ojo, señala Pérez, hacen que la actividad cognitiva previa a la detección de las palabras sea mayor. Entonces, se recurre al oído, que es un sentido mucho mejor preparado para reconocer las palabras y frases independientes. Vamos con los niños. Cuando los niños empiezan a adquirir la lectoescritura, cuando los niños ya han alcanzado un nivel de alfabetización, no necesariamente implica que su escritura tenga los espacios en blanco convencionales. Nemirovsky nos señala, en relación con la separación entre palabras, es frecuente que los niños empiecen por separar donde no lo indica la norma, o no separando donde sí deben dejar un espacio. Este tipo de escrituras suele aparecer cuando los niños ya han avanzado relativamente en el dominio del sistema de escritura, y la separación empieza a ser un aspecto observable para ellos. En el aula es posible contribuir a que los niños avancen en este aspecto, favoreciendo la reflexión sobre los espacios, por ejemplo, donde no hay letras. Para ello, se puede recurrir a los textos de la biblioteca, libros, revistas, periódicos, diccionarios, y en la actualidad también podemos recurrir al Internet. Y tras su lectura, podremos orientar el análisis acerca de esos huecos entre palabras para propiciar la reflexión acerca de por qué están en esos lugares. Entonces eso, profesor, profesora, tú lo puedes realizar en el aula. Que los niños reflexionen sobre los espacios en blanco. Al final de este video te mostraré una estrategia específica para que tú puedas aplicarla en el salón de clases. Díaz y Alegría, en un estudio aplicado a niños de segundo y cuarto año, nos señalan: avanzar en la comprensión del aprendizaje infantil, de la segmentación, tiene importancia teórica y alcances para la didáctica. Los niños tendrán más posibilidad de avanzar en el aprendizaje si el docente logra plantearles situaciones problemáticas que los alumnos puedan comprender y a la vez les resulten desafiantes y les exijan la construcción de nuevos conocimientos. Esto solo será posible si contamos con más investigaciones que se propongan no solo tipificar y cuantificar errores ortográficos, sino que contribuyan a la comprensión de las razones que podrían estar detrás de las decisiones que toman los niños cuando escriben. Este estudio concluyó lo siguiente: sostenemos que los datos aquí presentados confirman que las separaciones no convencionales responden a un ejercicio racional que realizan los niños por comprender la naturaleza de las unidades que la escritura separa. Y concluyen las autoras: en futuras investigaciones resulta interesante complementar con otros tipos de estrategia, como son las entrevistas, y ampliar el análisis considerando las segmentaciones convencionales y las unidades superiores en las que aparecen segmentaciones no convencionales. Por
otro lado, otro estudio realizado por Ferreiro y Pontecorvo nos señalan que las investigaciones en la lectura han mostrado que los espacios en blanco permiten al lector identificar unidades significativas y unidades que, sin tener significado autónomo, afectan el significado de los grupos nominales, es decir, de los sustantivos y también de los verbos. Ahora te daré una serie de estrategias para que estimules el razonamiento sobre la segmentación de palabras en los niños de primaria. Díaz y Alegría señalan que, con independencia de la lengua y el nivel educativo, los niños producen escritos con hiposegmentaciones, hipersegmentaciones y la combinación de ambas. Las hiposegmentaciones se refieren a escrituras con un menor número de segmentaciones de las que marca la norma escrita, de manera que se encuentra una o más palabras gráficas unidas, mientras que las hipersegmentaciones permiten denominar escrituras con un mayor número de segmentaciones de las convencionales y, en consecuencia, dan lugar a palabras gráficas fragmentadas. Veamos estos ejemplos que te muestro a continuación. Un ejemplo de una hipersegmentación podría ser la oración escrita por un niño: yo nací en la capital de Tepic, en el Seguro Social. Si tú ves la frase yo nací en la capital de Tepic, en el Seguro Social, podrás notar que la palabra seguro tiene espacios en blanco que no son los adecuados y que separan esta misma palabra. Está el primer espacio después de la letra S y el segundo espacio después de la letra G. Este es un tipo de segmentación no convencional o hipersegmentación. Es decir, los niños están poniendo más espacios en blanco que donde son requeridos por la norma ortográfica. Ahora veamos un ejemplo de hiposegmentación. Un niño escribió la siguiente oración: quiero conocer a tus padres. Si te das cuenta, las tres primeras palabras quiero conocer a están formadas como una unidad ortográfica. Después de estas primeras tres palabras, tus y padres sí están escritas como convencionalmente se escriben estas palabras, con espacios en blanco. Este tipo de segmentación se llama hiposegmentación porque en realidad las segmentaciones son menores o son cortas en relación a las segmentaciones que se esperan de acuerdo a las normas ortográficas. Este estudio, que se realizó con los niños de segundo y cuarto, tiene resultados sorprendentes. Concluye que los casos de hiposegmentación son más frecuentes en general que los casos de hipersegmentación. Los niños de segundo exploraron diversos criterios y posibilidades de separación de las palabras, variedad de criterios que irán abandonando para quedarse con solo unos pocos a medida que aumenta el conocimiento de la escritura. Esto quiere decir que vamos a encontrar más fenómenos de hipersegmentación e hiposegmentación en niños de segundo que en niños de cuarto. Hay todo un desarrollo evolutivo en la forma en que los niños racionalizan el sistema de escritura. Ahora vamos a ver la estrategia que te propongo para el trabajo con los niños en el aula. Realiza varias fichas de una misma frase u oración. Por ejemplo, la oración entonces se enojó conmigo. Lo primero que deberás hacer es una ficha donde escribas esta oración con una segmentación convencional, es decir, como normalmente la escribimos. Te la muestro enseguida. Después, realiza una segunda ficha con separaciones no convencionales, es decir, haz hiposegmentaciones e hipersegmentaciones. Te sugiero que para esta ficha las hipersegmentaciones coincidan con palabras existentes, por ejemplo, preposiciones, pronombres o artículos, como se mira a continuación. Es exactamente la misma oración, entonces se enojó conmigo, pero si te das cuenta, la palabra entonces está dividida en las formas en y entonces. En coincide con una palabra existente en español que es una preposición. Eso es el caso de una hipersegmentación. Si vemos las palabras se enojó, vemos que aquí adrede están juntas como una hiposegmentación. Se enojó. Después tenemos al final la palabra conmigo. Es irónico. Muchos adultos la escriben de forma hipersegmentada, con más el elemento pronominal migo. Sin embargo, según la norma, esta palabra va junta. Si te das cuenta, la palabra con coincide con la preposición del español con. Estas hipersegmentaciones coinciden con palabras que usamos naturalmente de forma escrita y de forma separada. En la tercera ficha, escribe otra vez la misma oración, pero en este caso realiza cortes arbitrarios que no coincidan con ninguna palabra existente. En este caso, la oración entonces se enojó conmigo. La palabra entonces está dividida primero en entonces. Entón no es ninguna palabra del español y ses tampoco es ninguna palabra del español. Hicimos también en las siguientes dos palabras el ejercicio de hiposegmentación. Se enojó, lo juntamos, se eno y jo. Pero jo podría ser una palabra que se usa de forma onomatopéyica. Por ejemplo, cuando se escribe la risa de Santa Claus. Jo, jo, jo. Esto podría estar en la mentalidad de los niños. En la última palabra, conmigo,
Con mi no es ninguna palabra del español y go tampoco es una palabra del español. Después de esto, dale las fichas a los niños para que discutan y razonen sobre cuál es la opción de escritura más pertinente a su juicio. Y también tú propon o hazle saber cuál es el tipo de escritura que recomienda la norma ortográfica. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la siguiente producción. Hasta pronto.